Niños, ¿qué tan difíciles pueden ser? Yo diría que depende de las circunstancias y el entorno. Y hoy toca, en nuestra historia, el caso de uno de los niños más famosos en la historia de Estados Unidos, al menos en la penal. Nuestro joven nace un 29 de noviembre de 1859, en Massachusetts. Segundo hijo del matrimonio Pomeroy y de nombre Jesse. Jesse fue segundo hijo de ellos y cierto es que no tenían una situación económica favorecedora. El padre alcohólico llevaba con muchos esfuerzos lo que podía a casa, que casi siempre era insuficiente. Por su alcoholismo y por el grado de frustraciones tenía un malsano pasatiempo. Y esa era llevarse a sus dos hijos, el mayor Charles y el pequeño Jesse, a una cabaña alejada, donde les pegaba, les daba cinturonazos hasta que se cansaban. Y esos episodios fueron repitiéndose cada vez más frecuente, hasta que empezaba a ver algo que no era definitivamente nada normal. Y eso era que el pequeño Jesse empezaba a encontrar gozo y placer en aquellas torturas, en la furia y en la hazaña con que lo trataba su padre. Muy a diferencia de su hermano Charles. Jesse era un niño muy introvertido. Por lo mismo, muy abusado y muy bulleado por los abusones de la colonia. Era reacio a arreglarse frente al espejo porque ciertamente no tenía unos rasgos físicos favorecedores. Había nacido con un defecto de nacimiento. Y eso era que en el ojo derecho no tenía pupila. Inclusive el iris era tan blanco que se podría confundir con la esclerótica. Este aspecto daba un aspecto pues muy macabro no solo para Jesse, ni para sus padres, sino para todo el vecindario y sus compañeros de escuela. Inclusive le trataron de una forma en la que descubrieron que varias ocasiones había torturado a las mascotas de sus vecinos, por los cuales sus padres decidieron nunca tener una. Pero el desorden de Jesse iba más allá. Cuando tenía 11 años, la policía empezó a tener varios reportes de maltratos hacia niños muy jóvenes, que eran alejados hacia parajes muy lejanos. Y el primer caso fue William Payne, de 4 años, al que Jesse con engaños lo llevó a la misma cabaña donde su padre pasaba el tiempo con ellos antaño, y decidió amarrarlo, decidió desnudarlo, y le hizo la espalda jirones como una vara, para después huir. La segunda víctima fue Tracy Hayden, de 7 años. A esa niña la encontraron en la misma cabaña, con el mismo tratamiento, pero con la cara destrozada a golpes, totalmente hinchada, no solamente con los dientes frontales rotos, sino con la nariz también. El parte policial estaba impactado por la hazaña de los varazos que su cuerpo estaba cubierto. Jesse parecía que no podía controlarse, hasta encontró a su tercera víctima, Robert Mayer, de 6 años, quien, pasado por el mismo tratamiento, Jesse empezó a darle varazos en la espalda y en los glúteos, mientras le obligaba a decir maldiciones. El pequeño decía que Jesse hacía ademanes con su miembro, pero era claro que era una masturbación. Parecía que Jesse no se podía detener, y no lo hizo. Encontró a su cuarta víctima, a la que le aplicó el mismo tratamiento, pero esta vez había conseguido un pequeño cuchillo, con el cual intentó, aparte de torturarlo, cortarle el pene. Y quiso clavarle una aguja en el ojo derecho para que quedara tan desfigurado como el de él, pero no lo logró. Pronto vendría su quinta víctima, George Spratt, 8 años.
tras darle los cinturonazos, los varazos, tras atarlo, tras haberse masturbado. Esta vez fue un poco más allá. Nuestro asesino está aprendiendo de la frivolidad. Le arrancó de una mordida una de las mejillas, la izquierda. Y como no se dejó clavarse más agujas y torturar más, huyó de la escena, no sin antes morderle uno de los glúteos, para cercenarlo por segunda vez. La sexta víctima sería George Austin, quien, aparte de todo lo ya señalado, quería cercenarle al menos un brazo, pero aún no tenía la fuerza suficiente. Ante esta frustración, huyó. Joseph Kennedy, de 7 años, fue la séptima víctima, irónicamente. Y repitió todo lo antes, pero esta ocasión elevó la violencia a más nivel. Lo que hizo fue que empezara a decir oraciones, mientras él le metía objetos punzocortantes por el ano. La octava víctima fue Robert Gould, un niño de 5 años a quien Jesse le prometió darle unos soldados de juguete. Ya estando en parajes lejanos, lo amenazó con su cuchillo, hasta el momento en que unos granjeros lo vieron. Jesse se supo descubierto y corrió a fuga. Fue detenido a la edad de 12 años y le dijeron todas las atrocidades que había hecho. Jesse confesó que era inocente, pero empezaron a pasar en su presencia todos los niños agredidos. Y Jesse empezó a llorar, diciendo que no podía controlarse y que quería parar. Fue encerrado en un reformatorio a la edad de 13 años, en el cual cumplió hasta la más mínima regla, mostrando el mayor arrepentimiento posible, hasta lograr su objetivo: engañar al personal del reformatorio, engañar a sus padres, de que ya estaba reinsertado. Fue liberado. Parecía que una vida nueva le esperaba a Jesse, que ya su familia se había mudado al sur de Massachusetts. Pero no fue así. Su instinto asesino le ganó. Y esta ocasión mató por separado a 3 niños más, con mucha más saña que las veces anteriores, que si bien no había llegado el asesinato, sus torturas eran de totales honores. Era un caso sin precedentes. Ningún fiscal de ningún estado accedió a firmar la pena de muerte, que era hecha para ese tipo de casos. Pero ante una persona, ante un agresor y un victimario tan joven, nadie se atrevía. Después de deliberación de consejos, decidieron cambiar la pena de muerte por pena de por vida. Así es que nuestro joven muchacho ingresó a la edad de 14 años al reformatorio en 1876, del cual no saldría hasta un 29 de septiembre de 1932, pero en una caja, en un féretro, muriendo a la edad de 72 años. Durante ese tiempo se dice que aprendió latín, hebreo, alemán. Se instruyó en leyes y murió sin sentir remordimiento alguno. Jesse Pomeroy, la historia de un niño asesino. Si quieres saber los detalles de la hazaña de los 3 asesinatos, te recomiendo busques la historia en Google. Gracias.